El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy nosotros en esta dispensación de la gracia obtenemos la justicia o la justificación delante de Dios por medio de Cristo. No por tus méritos, no por tus obras, no por lo que hagas o digas, sino eres declarado justo por la obra de Cristo. Pero Abraham, en un tiempo de gracia, la obtuvo. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué representa salir del mundo para seguir a Dios? Y yo me cuestionaba y meditaba. Este mensaje doctrinal, no teológico. Porque mucha gente cree que teología es hablar y tener un conocimiento y saber expresarse. Perdóname, eso no es ser teólogo. Ser teólogo es poder defender una doctrina con argumentos, poder decir por qué la doctrina, desmentir la doctrina, buscar fuentes y por qué la doctrina con lo que se desmiente no puede ser desmentida. Eso es teología. Pero lo que yo te estoy enseñando es doctrina. Yo no soy teólogo, soy pastor y te enseño doctrina. El pacto de Abraham. Este es el segundo hombre que atiende la voz de Dios. El segundo hombre que atiende la voz de Dios. La Biblia dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No estoy desmintiendo ni diciendo que Adán no haya atendido la voz de Dios. Pero es que el atender sin actuar, verdaderamente uno no atiende. Parece una contradicción, pero es así. Este es el segundo hombre, porque el primero fue Noé. La Biblia habla de que Noé atiende a Dios. En los héroes de la fe no se exalta o no se menciona a Adán. No. Porque Adán oyó la voz, pero no la atendió. Tú puedes oír un mensaje, pero no atender el mensaje. Tú puedes oír una consejería, pero no atender la consejería. Tú puedes oír la palabra de Dios, pero no atender a la palabra de Dios. Porque cuando tú atiendes a la voz de Dios, hay un resultado, la obediencia. La Biblia dice que él oyó, atendió y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Eso dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Y actuó por la fe. Él no actuó porque Dios le prometió algo. Él no actuó porque no tenía nada más que hacer. Él no actuó porque es que se iba al infierno. No. Hoy muchos creyentes tienen temor, van a una iglesia porque viene una crisis económica, porque tiene una enfermedad, pero no por la fe. Y es que Abraham es el segundo pacto que efectuó Dios después de haber pecado Adán. Es el segundo pacto. ¿Por qué? Pero es el cuarto pacto que efectúa Dios con el hombre. Es el segundo que efectúa Dios con un hombre. Y obedecen y atienden a Dios. Recordemos que el primer hombre pecó. Noé atendió, obedeció, condenó al mundo. Abraham atendió, obedeció, y de él nace una gran nación. De él nace un Salvador. Y de él nace
miles y miles de creyentes. Entonces, es el segundo hombre, pero a la vez este pacto es el cuarto. ¿Por qué? Porque el primero, que ya lo estudiamos, fue el pacto edémico. El segundo fue el adámico. El tercero fue con Noé. Y este cuarto con Abraham. Todos estos pactos son incondicionales. Y son incondicionales porque se basan sobre la base de la obediencia. Un pacto incondicional es sellado no al momento en que a la persona se le llama, no, sino el pacto es sellado cuando la persona cumple lo pactado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aunque en el llamado al pacto se declaran las bendiciones que recibirá por obedecer, al igual que Dios hizo con Adán y Noé, la persona es autónoma, libre de andar o no en lo que Dios le ha prometido. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Una de las características del pacto incondicional que Dios hizo con Adán, Noé y Abraham se basa en dos palabras que hemos venido estudiando. Y con Dios le dijo a Adán, mira, id y fructifique y multiplique. Señoreese, juzgue y señoreese sobre todo lo que yo creé. Eso Dios le dijo. Luego volvió Dios y le dijo a Noé, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora Dios busca otro hombre en el cual pueda nuevamente declarar su pacto en otra dispensación, pero también vuelve nuevamente Dios a decirle, fructifíquese y multiplíquese. Leamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. El decirle Dios a un hombre, haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no es fructificar? Claro que sí, es fructificar. Y luego Dios le dice, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Eso no quiere decir multiplicar. Claro que sí. Y luego dice, y serás bendición. No solamente Dios le dice, tu nombre será grande, sino que le dice, tú como persona, como individuo, serás bendición. Y eso es lo que Dios ha prometido a los que estamos en Cristo, que seremos una bendición. Pero entonces pareciera que hay como un contraste, o una mala interpretación, diría yo, en que Dios le da una orden, salga de su tierra, porque la Biblia es muy clara, vete de tu tierra, o sea, Ur, de tu parentela, de toda la gente que habitaba, y de la casa de tu padre. Hay tres formas que Dios le pide a Abraham que actúe. Vete de tu tierra, Ur. Vete de tu parentela. Parentela que son amigos, vecinos. Y de la casa de tu padre,
a un lugar que yo te mostraré. Yo decía, Señor, ¿esto qué tiene que ver? Si bien Abraham fue llamado en un tiempo de gracia, hoy nosotros estamos en la dispensación y también Dios te llama a ti. Dios te hace el mismo llamado. No para hacer un pacto contigo, no, porque el último pacto que sella los pactos de Dios con el hombre, que tienen que ver con redención y salvación, es Cristo. Cristo es el último y nuevo, mejor pacto. No hay otro, no puede haber otro. Porque es el final, es la consumación. Muy claramente, Cristo lo dijo en la cruz. Consumado es, una sola palabra. Así que Dios hoy declara al creyente que debe dejar el mundo. Dios no te está diciendo deja tu ciudad, deja tu tierra. Dios no le está diciendo deja tus amigos, tu parentela. Dios no te está diciendo deja a tu familia. No. ¿Por qué? Porque entonces ¿a quién vas a ganar? Si dejas a todo mundo, ¿y a quién vas a ganar? Dios llama al creyente, le declara bendiciones en Cristo, pero éstas se hacen efectivas en su diario caminar con Cristo. Porque algo que me llamó la atención fue con el pacto de Noé, que Dios llama a Noé, le da una declaratoria de bendición, pero Noé obedece, muestra a Dios fidelidad, camina con Dios en fidelidad, en obediencia, condena al mundo en el arca, y una vez sale del arca, Dios sella el pacto con Noé. Pues déjame decirte que Abraham no es la excepción. En el capítulo 12 Dios lo llama, declara la bendición, declara la orden. Y ese caminar que tuvo Abraham, capítulo 13, capítulo 14, llega al 15. Y en el capítulo 15 se sella el pacto. Y luego en el 17 se da la declaratoria de la señal del pacto. Así como Dios dio una señal con Noé, ¿qué señal fue la que Dios dio? A ver, rápido. A ver, now. ¿Qué señal Dios le dio a Noé y al mundo? El arco iris. Ahora Dios da una señal a Abraham, la circuncisión. Pero resolvamos. Deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre. Pareciera que Dios quisiera dividir o restar. El llamado no era dejar a la familia por ser familia impía. No. Mucho creyente comete ese error. Es que esos pecadores, pues Dios te rescató a ti de ser un pecador. Es que esos hijos del diablo, Dios te llamó de ser un hijo del diablo. Así que el llamado no es a dejar a la familia por ser familia impía, no, porque Dios no busca ni dividir, ni restar miembros, ni desintegrar una familia, pero lo que Dios sí busca es que cortes costumbres idolátricas, todo lo que robe el primer lugar, que sea Dios, todo lo que robe la debida adoración, todo lo que robe tu atención de caminar con Él. Así que la Biblia vuelve y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces ya no pelees más con tu familia. Más bien sé un testimonio a tu familia. Porque tú quieres ganar a tus hijos, pero los tratas de demonios, los tratas de porquerías, los tratas de hijo del diablo, porque se comportan mal. Pero resulta que tú no has dado un testimonio fidedigno de fe
porque la fe hace que se produzca la obediencia. La obediencia en Dios hace que hayan obras, pero ni las obras nos salvan, ni la obediencia, sino la fe. Ahora sí vamos a entender. Dios hace el mismo llamado, el mismo Señor Jesucristo hizo ese llamado. Mire lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. Porque Dios no quiere que tú dejes tu familia. Entonces, ¿a quién vas a ganar? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, está diciendo Jesús, Dios, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pareciera que esta orden es a encerrarnos, a aislarnos, y todo el mundo es pecador. Todos son hijos del diablo. Todos son demonios. No, esto no es así. Para una mayor comprensión de este pasaje, leamos lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. ¿Qué dice la Biblia? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso Dios está diciendo que si tú tienes como idolatría a tu familia y no has logrado establecer prioridades, y por eso puedes estar acabando tu hogar, porque mi papito y mi mamita. Bueno, y entonces ¿dónde queda la Biblia que dice, se unirá a su mujer, o el hombre, o la mujer, se unirá a su esposa, y son una sola carne? No estoy diciendo que no debamos honrar a nuestros padres. Debemos honrar, porque de hecho es un mandamiento con promesa. Pero la honra no tiene que ver con quitar y de establecer la prioridad. Ya tu familia no es tu prioridad. Tu papá, tu mamá, no. Tu esposa. Porque la bendición de Dios desciende sobre el varón y a una vez pasa a su esposa y su esposa a los hijos. Eso es bíblico. Entonces, la Biblia está diciendo que el que tiene un amor más allá del que debe tener, que roba el lugar de Dios, pues no está bien. Por eso dice la Biblia, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, ese amor, ese apego a sus hijos, hermanas. Entonces dice, el Mateo dice, el que ama más que a mí. O sea que Dios debe ser tu primera prioridad en amar. Así que el llamado que Dios hace a Abraham es el mismo llamado que Dios nos hace hoy a nosotros. Así que podemos decir que en primer lugar, ese llamado que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, más que todo el 1, es un llamado que Dios le hace al creyente que vive en la dispensación de la gracia. O sea que yo veo que el llamado de Abraham es un cuadro del llamado que Dios le hace hoy al creyente. No abandonar su entorno o su familia, sino las tradiciones, la religión, la religiosidad y no a las personas. Porque lo que contamina a una persona es la tradición. Una persona se vuelve tradicionalista cuando se levanta el domingo, desayuna, se organiza y va a la iglesia. Termina de la iglesia y se va a la casa. Y todo lo hace así, un ciclo. Eso es una tradición.
O cuando vas a la iglesia, entonces en la iglesia cantan, después de cantar, anuncios, después de anuncios, prédica, después de prédica, cántico. ¿No crees que eso es una tradición? Yo sé que es un orden, sí, pero hay tradiciones que se vuelven malas, dañinas, y nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. Como cuando tú, ejemplo, estás con tu familia y no te puedes acercar porque te van a contaminar o porque te van a sacar del Señor. No. Esa tradición te hace es alejar de la verdad y perder a tu familia. Porque vuelvo y te pregunto, ¿a quiénes le vas a predicar? El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra meta. Pero debemos empezar ¿por dónde? Por mi casa. El Señor no le dijo, váyanse y ganen a todo el mundo y su casa piérdase. No, el Señor dice, empiece por la casa. Empiece por el barrio. Empiece por el municipio, por la ciudad, por el sector. Y así vas avanzando. ¿Por qué? Porque tú tienes que fructificar y multiplicar. Por ello la importancia de saber caminar con Dios, aunque no se reciba lo prometido. Mire que Abraham la tenía clara, como dicen hoy los jóvenes. La tenía clara, porque la Biblia dice que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto también lo dijo el Señor Jesucristo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. No. Donde los ladrones minan y hurtan. No. Sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde no hay ladrones que ni minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Así que Abraham la tenía clara. Y la tenía clara, ¿por qué? Porque él sabía que Dios le había dicho, mire, esta tierra es tu herencia y la herencia de tu familia. ¿Y qué dice? ¿Cuál actitud asumió Abraham? Padre, es que tú me has prometido y amasaba riquezas y hacía fortunas y un día te mueres y no dejas nada. No, imagínese, no. Abraham sabía que él andaba como peregrino y extranjero. Habitaba en tiendas, porque él sabía que su morada estaba ¿dónde? En el cielo. Cuando una persona es de fe, empieza a mirar, a visualizar que este mundo no es su hogar. Entonces no pelea por cosas terrenales. No, sino pelea por lo espiritual. Por eso la Biblia es muy clara en decir que por la fe Abraham, siendo llamado, obedece y sale del lugar del lugar que había de recibir como herencia, y sale sin saber a dónde iba. Imagínese hoy uno decirle, bueno, a mi esposa nos vamos. ¿Para dónde? No sé. ¿Pero usted qué le pasa? Vamos, Dios nos va a guiar. ¿Pero a dónde? No sé. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. ¿Y qué vamos a vivir? No sé. Pues la esposa de uno le dice, usted está loco. ¿Qué le pasa? Pero Abraham obedece. Abraham habita como extranjero. No se apegó. No. La tierra que le había sido prometida la tocó como tierra ajena. Como diciendo, sí, Dios prometió, pero no es mi hogar. O sea, su corazón no lo apegó a las cosas terrenales. Así que debemos observar una vez más lo que mueve la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios a favor del hombre? Yo te pregunto,
saberte toda la Biblia? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios a tu favor? ¿Tienes una enfermedad? ¿Confiar en Él y buscar el mejor médico? ¿Qué es lo que te mueve la mano o mueve la mano de Dios a tu favor? La fe. La fe. Mucha gente dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, ese es el resultado. La fe es conocer tú a Dios. Saber que Dios pide de ti. Saber que Dios demanda de ti. Conocer a Dios y saber que en sus manos hay seguridad. Así que la fe debe ser el motor que nos mueve a obedecer. Que no seas como un día el refrán: ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va toda la gente. Que no sea ese tu objetivo. ¿Para dónde va? Pues yo no sé, hermano. Yo sé que este mundo no es mi hogar y el Señor pues me ha preparado unas moradas celestiales, pero no. Ten cuidado. Debemos entender que Dios busca hombres y mujeres de fe, más que hombres que hagan obras. A Dios no le interesa que hagas obras. A Dios no le interesa que hagas y deshagas, que le des de comer al pobre, que vistas al que está desnudo. No, no. Lo debes hacer porque debes mostrar el amor de Dios que hay en ti. Pero Dios está buscando hombres como Abraham que le atiendan y le obedezcan. Porque Abraham recibió de Dios tanta honra, escúchalo bien, por su fe. Abraham recibió tanta honra de Dios, no por sus obras. Abraham recibió tanto de Dios, no porque sacrificó o iba a sacrificar a Isaac. No, no. Aún Abraham se equivocó, cometió un error, tomó como esposa a Agar, tuvo un hijo. Pero eso no lo excluyó de Dios. Entonces aquí viene donde todos aquellos que dicen es que no puede ser porque hizo esto, pues quedan sin base bíblica. Porque Dios no mira eso. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay en el corazón. Así que Abraham recibe tanta honra de Dios que hoy es un referente como el padre de Israel, de una nación y de los creyentes. Mire lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 9, que dice la Biblia. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Mire que Israel se había apropiado de que su padre, el padre de la nación de Israel, es Abraham. Y eso no lo podemos negar. Como tampoco podemos negar que Abraham es el padre de los árabes. Tampoco. Pero Dios le dice, eso no es para que te apegues. Porque yo digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos habían tomado la honra que Dios había dado a Abraham mal y Dios le dijo, no, chiquitos, aún Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Hijos a Abraham. Así que había una honra. Nosotros hoy en día hemos visto que lo que hace que fracase es la tradición. Lo que hizo que Israel fracasara fue la tradición. Los mandamientos los volvieron una tradición y esa tradición terminó alejándolos del mandamiento y por ende de Dios. Por eso la fe no se basa en obras. La tradición sí. La tradición sí que se basa en las obras. ¿Por qué?
Porque la tradición hace que malinterpretemos la orden de Dios. Y cuando la gente dice es que el Señor me ha llamado, pero se me ha opuesto ese demonio de mi esposa. Y perdí el ministerio por ese demonio de mi esposa. No, tú no perdiste eso. Tú perdiste porque no entendiste que era el ministerio, no involucraste a tu esposa, porque finalmente tu esposa no es la cabeza. La cabeza eres tú. Así que tú no supiste saber conducir lo que Dios te había dado. La tradición hace que la gente mire a la familia como un demonio. La tradición hace que miremos a la familia como lo peor, como los enemigos. Y la Biblia dice, no, tu lucha no es contra ellos, ni contra esa carne, es contra principados y potestades. Así que la religión, la sabiduría, la costumbre, es lo que debemos dejar. Pero eso nos ha permeado tanto que creemos que el salir de esa familia es lo que Dios quiere. Y que cuando lo hacemos, estamos haciendo las cosas delante de Dios. Abraham fue justificado no porque salió de su tierra, parentela y de la casa de su padre. No, no fue justificado. No fue justificado porque obró, no, sino porque actuó en obediencia. Y actuó en obediencia sabiendo que todo lo que hacía en la tierra era una siembra en el cielo. Entiéndelo. Cuando tú das tu ofrenda, estás sembrando sí algo en la tierra, pero más que eso, en el cielo. ¿Por qué? Porque habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa. Lo que quiero que entiendas es que por haber salido de su tierra no fue que fue justificado. No. Mucha gente dice, ¿será que pierdo mi salvación? ¿Por qué la va a perder? No, porque resulta que he hecho esto y esto. Y eso como que no muestra. ¿Quién te dijo eso a ti? La salvación no es que Dios la da, Dios la quita, no. Quizás no eres salvo. No has entendido qué es la gracia. No es una doctrina, porque creciendo en gracia es una doctrina. Tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes bailar, tú puedes tomar, puedes echarte una canita al aire. Igualmente Cristo murió por ti, ya eres salvo y salvo eres y punto. Mentira del diablo. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No porque se pierda, no, sino porque tu posición en Cristo te hace cuidarla porque andas en Él. Y si estás en Él y lo has conocido, no puede ser igual. Por eso la Biblia dice que la fe es nuestro motor. Leámoslo una vez más. Yo lo leí en Noé, ahora leámoslo en Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:6. La fe es necesaria para agradar a Dios. Por eso todo el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. La fe es, pues, necesaria para agradar a Dios. Por eso el apóstol exalta la fe de Abraham, que es la misma característica que se evidenció en Noé, pero todo fue sellado por la obediencia. Salir al lugar que había de recibir como herencia, salir sin saber a dónde iba, habitar como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas,
porque él esperaba la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Así que la justicia es el resultado de tener fe en Dios. Tú eres justificado. Nada te puede condenar. No vas a perder tu salvación si verdaderamente has creído en el Hijo de Dios. Si verdaderamente andas en sus caminos. Si verdaderamente has empezado a guardar su palabra para luego renovar y ser transformado. Así que la justicia es el resultado de tener fe en Dios. ¿Qué hace la fe? Que tú obedezcas. Y la obediencia hace que lleves a cabo lo que Dios pide. Leamos una vez más Romanos 4, 1 al 6, que dice la Biblia. El ejemplo de Abraham. Mire que el apóstol lo toma como ejemplo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué hizo? Salió de su tierra y de su parentela, ¿sí o no? Salió sin saber a dónde iba. Habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Moró en tiendas y esperaba una ciudad cuyo fundamento es Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según todo eso fue que se justificó, que sacrificó a su hijo, que la embarró con Agar. No, porque si Abraham fuere justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, la embarrada y la metida de patas con Agar hubiera hecho que hubiera perdido la justicia. No es por obras. Porque si Abraham fuera justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Porque la Biblia es clara en decir, mas a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree no es avergonzado. Mas a los que creyeron, les dio poder y autoridad de echar fuera demonios, de hacer cosas mayores de las que él hizo. ¿Y él qué hizo? Levantó a Lázaro. ¿El que hizo? Alimentó a 5,000, pero se dice 5,000 hombres, pero recuerde que en ese tiempo los hombres tenían una esposa, entonces ya se multiplican a 10,000, ¿sí o no? Y en esos tiempos las familias eran prósperas, mínimo 5 hijos, o sea que se multiplica esa alimentación y aún sobró. No, creer. Cuando tú crees, no actúas por obras. Alguien dirá, y ayer me preguntaron, ¿será que debo volver a repetir mi bautismo porque en el lugar donde me bauticé creo que es una mala doctrina? Y yo le preguntaba, ¿pero qué es el bautismo? El bautismo no es a un acto público en el cual yo reconozco lo que he creído internamente, que al bajar a las aguas muero con Cristo y cuando subo de las aguas resucito con Cristo, no para andar en el mundo, no para hacer las cosas del mundo, no para comportarme como el mundo se comporta, no para hacer lo que el mundo hace, sino para agradar a Dios. Porque la Biblia dice muy claramente, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, pues imagínense, Dios tendría que, mejor dicho, canonizarlo, como hace el mundo. No, la Biblia dice, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Así que tú ya no te devuelvas como hoy. Hoy es un día. Y este día es el día que hizo Dios para que tú escuches este mensaje, para que vayas a la cruz. Pero no es el día para que yendo a la cruz te devuelvas y digas, Señor, es que ayer yo hice, antier yo hice, y vivas de glorias pasadas que para nada te han de servir. Porque las glorias que pasan son como las flores. Un día son hermosas, pero cuando uno voltea, se han marchitado. Entiéndelo, escúchame. La gloria de las pasadas son como las flores. Hoy están, sí, se pueden ver, se pueden elogiar, pero mañana se han marchitado. Eso dice la Biblia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El pacto de Abraham. Empecémoslo como a introducir, yo creo porque no alcanzamos a estudiarlo profundamente. Es un pacto incondicional. Y es un pacto incondicional porque no hay normas, no hay leyes, no hay algo de que Dios le hubiera dicho como lo hizo con la nación de Israel. Yo decía, pero Señor, ¿cómo es que Israel tuvo 613 mandamientos y Abraham solamente como condición se le puso obedecer? Y Dios me hacía mirar y entender que Israel, para constituirse como nación, como un reino, tenía que tener normas que lo regularan. Pero esas normas el hombre las fue transcribiendo, haciendo una tradición, como algo similar a nuestro país, que muchas de nuestras leyes no son normativas, no regulan, sino interpretativas. Y depende del juez de la República, con todo respeto, que lea la norma, le da su interpretación. Y para ello han ido a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional tome el texto y le dé una interpretación, y a esa interpretación ellos le den una normatividad, pero resulta que otra ley puede anular esa, etcétera, etcétera, etcétera. No. Este pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional, porque Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Así que se vuelve incondicional porque lo único que Abraham debía hacer era obedecer. Génesis 12:4. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. La Biblia comienza a dar la edad de Abraham. Se dice, algunos comentaristas, que Dios cuando llamó a Abraham la primera vez, él tenía 70 años. 70 años. Hubo una transición, según ellos, de 5 años en que Abraham obedeció. Y yo decía, pero ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que tú escuchas el mensaje de salvación. Tú escuchas las palabras del que murió en la cruz, como reza nuestro himno nacional. Pero también tienes que empezar a guardar esas palabras, pero tienes que empezar a actuar sobre esas palabras. Si eres una persona iracunda, mal geniada, y por esa causa estás haciendo daño
a tu familia, a tu empresa, a tus amigos, a tus vecinos. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Deja la ira, desecha el enojo. Y comienzas tú a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, hasta que llega un punto en que ya tú dominas la ira. Hay muchas expresiones en cuanto a la forma de la ira. La ira no es solamente gritar, no. Puede ser una palabra, puede ser una expresión, puede ser una forma de tú decir o hablar algo. Y lo haces de manera incondicional y eso hiere a la otra persona. Entonces, ¿qué debe haber en el hogar? Un diálogo y decirle, mira, tú no me has gritado, tú no me has regañado, pero tu forma hiriente e irónica de decir la palabra es lo que hace que yo me lastime. Pues tampoco sin que te vuelvas como una persona que no se te puede decir nada, no. Pero hay personas, como un amigo dice, usted no necesita ser grosero. Y yo le dije, ¿cómo así? No, yo fui y le dije a fulano, usted no necesita ser grosero, mano. Con la cara tiene. Yo sí me hice entender. Entonces, Abraham sale obedeciendo, pero lleva a Lot. El problema no es que fuera Lot. ¿Sabe cuál fue el problema? Que Lot no tenía la misma fe que tenía Abraham. Lot no tenía el mismo Dios que tenía Abraham. Entonces llegó un tiempo en que tuvieron que separarse. Y Dios no podía sellar su pacto porque había alguien que no estaba en la misma línea de Abraham. El llamado fue para Abraham y no para Lot. Pero bueno, sigamos. El pacto se encuentra, el pacto original, el llamado, en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4. Pero bueno, dejemos ahí. Dejemos ahí, ¿por qué? Porque este llamado consiste en un mandato y una promesa. Dios da la orden, pero a la vez promete. La orden era dejar el lugar de todas las antiguas y afectuosas asociaciones que le impedían andar en comunión con Dios. Y aquí pueden entrar las malas amistades. La Biblia dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, no se trata de que se trata de que tú tomes tu lugar, no te iguales a los demás, no te comportes como los demás, sino les demuestres a los demás verdaderamente que eres un hijo de Dios. Por eso el llamado de Abraham consistía en un mandato y una promesa donde la orden era dejar todas estas antiguas y afectuosas asociaciones por una tierra que aún no había visto y por lo tanto no conocía. Y termino con este pensamiento. Muchas personas reciben a Cristo y la familia le dice, ¿y recibiste a Cristo? Y la persona dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Si le digo que sí, se va a burlar. Si le digo que no, la Biblia dice que el que negare al Señor, Él le negará también. ¿Qué hago? Y te quedas callado. Porque no has conocido lo que Dios te ha dado. No has escudriñado el poder que hay en su nombre. Es como si condensáramos en este vaso todas las aguas, todos los mares, y lo metiéramos en él. Pues alguien que me diga, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Si aún no conocemos la profundidad del mar y usted dice que se pueden condensar en ese vaso. Ese es el nombre de Jesús, la fe que hay. Que cuando tú lo crees y lo empiezas a desarrollar,
mi hermano, entiendes que mucho más puede caber en ese vaso. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.